El pitido rítmico de los monitores del hospital resonaba en los oídos de Carolina al salir de urgencias. Con los hombros agobiados por el cansancio, otro turno interminable, otra vida salvada, otra perdida. Siempre era lo mismo, un ciclo incesante de esperanza y desesperación. Se soltó la coleta mientras caminaba hacia el estacionamiento. Le dolían las manos por las largas horas de trabajo. La idea de volver a casa y encontrar un apartamento vacío no era precisamente reconfortante. Necesitaba algo que rompiera la monotonía, que le despejara la mente. Fue entonces cuando se encontró frente a Roa 77. El bar no era nuevo para ella. Algunos de sus colegas lo frecuentaban después de sus turnos, y les había oído hablar del camarero que siempre sabía exactamente qué beber antes de que se lo pidieras. Carolina nunca caía en esos hábitos, su rutina era precisa y calculada. Pero esa noche, por alguna razón, empujó la puerta, la tenue luz ámbar y la suave música de jazz creaban una atmósfera cálida pero desconocida. Se sentó en un taburete de la barra, apoyando los brazos en la barra. Una mujer de cabello oscuro, corto y despeinado, y ojos brillantes y conocedores se acercó, limpiando un vaso con naturalidad. «Pareces alguien que no bebe a menudo», dijo la camarera con voz suave y divertida. Carolina parpadeó. ¿Es tan obvio? La mujer se inclinó ligeramente hacia adelante, observándola. Doctor, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo hiciste? Tu postura y el cansancio en tus ojos, sonrió el camarero. He visto muchos como tú entrar aquí, turnos largos, poco sueño, aún con el peso del último paciente. Carolina exhaló, sorprendida de la precisión de su evaluación. Observó cómo el camarero apartaba el vaso y sacaba una coctelera. Nada de alcohol para ti, anunció. Tengo justo lo que necesitas. Carolina arqueó una ceja. Ni siquiera sabes lo que me gusta. Punto. No hace falta. Con movimientos rápidos, la camarera mezcló los ingredientes y vertió el líquido en un vaso de un vibrante tono azul. Se lo acercó a Carolina. Pruébalo. Vacilante, Carolina dio un sorbo. Un toque cítrico, algo suave, algo inesperado. Era refrescante. Una sonrisa genuina se dibujó en la comisura de sus labios. ¡Qué rico!, sonrió la camarera, satisfecha consigo misma. Ya te lo dije. Bienvenido a RA 77. Carolina la estudió por un momento antes de dejar el vaso. Carolina. La camarera ladeó la cabeza. Mucho gusto, Carolina. Soy Bianca. Había algo en la forma en que Bianca pronunciaba su nombre, algo innegablemente magnético. Por primera vez en mucho tiempo, Carolina sintió que podía respirar. La noche siguiente, Carolina se encontró de nuevo en ROA 77. Se dijo a sí misma que era una coincidencia. Solo otro turno agotador, otra necesidad desesperada de un lugar donde relajarse antes de irse a casa. Pero en el fondo, sabía que no era del todo cierto. En cuanto entró, Bianca ya la observaba con ese brillo travieso en los ojos mientras se apoyaba en la barra. Vaya, pero sí es la doctora Carolina, bromeó Bianca, dejando un vaso limpio en la encimera. Tenía el presentimiento de que volverías. Carolina exhaló, sacudiendo la cabeza mientras tomaba asiento en la barra. Normalmente no hago esto, dijo. Bianca sonrió con suficiencia. Y aún así, aquí estás. Se movió con gracia y naturalidad, preparando ya otra bebida azul vibrante, idéntica a la de la noche anterior. Carolina se sorprendió observando cómo los dedos de Bianca manejaban la coctelera, como ella parecía completamente a gusto en su mundo mientras el de Carolina era un caos. Mientras Bianca le acercaba la bebida, Carolina arqueó una ceja. Estás asumiendo que quiero lo mismo. ¿Te gustó, verdad? Carolina suspiró, pero no pudo evitar una leve sonrisa. Tomó un sorbo, dejando que la frescura la calmara. No hablas mucho, ¿verdad? Comentó Bianca, apoyándose en la barra. Carolina se encogió de hombros. Pasé todo el día hablando,
pacientes, enfermeras, familiares. A veces es agradable simplemente sentarse en silencio. Bianca asintió como si lo entendiera. Me parece bien. Pero deberías saber que no se me da muy bien el silencio. Carolina soltó una risa silenciosa. Bianca era directa, sin filtros, todo lo contrario del mundo controlado en el que vivía Carolina. A medida que el bar se llenaba de gente, Bianca se sumergió en su trabajo, preparando bebidas con destreza mientras participaba en animadas conversaciones. Carolina la observó, dándose cuenta de la facilidad con la que Bianca conectaba con la gente. Era fascinante. Un grupo de jóvenes profesionales sentados al fondo llamó a Bianca, y ella le lanzó una rápida mirada a Carolina antes de acercarse. Carolina dio otro sorbo a su bebida, mirando el asiento vacío frente a ella. Debería irse. Debería terminarse la bebida e irse a casa. Pero en cambio, se encontró esperando a que Bianca regresara. Cuando la camarera finalmente regresó, secándose las manos con una toalla, sonrió. Entonces, Doc, ¿crees que volverás mañana? Carolina no respondió de inmediato. En cambio, miró su vaso y luego volvió a mirar a Bianca. Quizás, sonrió Bianca. Lo tomaré como un sí. Y por primera vez en mucho tiempo, Carolina no estaba del todo segura de si le importaba. Carolina no había planeado regresar a Roa 77 la noche siguiente. Se había dicho a sí misma que estaba demasiado cansada, que necesitaba dormir más que conversar. Pero al pasar junto al conocido letrero de neón, algo la atrajo. Al entrar por la puerta, Bianca ya estaba allí, preparando un cóctel sin esfuerzo. Sus ojos oscuros brillaron al notar la presencia de Carolina. Una sonrisa cómplice se dibujó en los labios de Bianca al terminar de servir una bebida a otro cliente. Parece que sí, suspiró Carolina, acomodándose en su asiento habitual. No sé por qué sigo viniendo, dijo. ¿Será porque te gustan mis bebidas? Bianca bromeó, sacando una coctelera. Carolina, dijo, dudando antes de responder, quizás estaba gestando entre nosotras un entendimiento tácito, una familiaridad que no debería haber existido en tan poco tiempo. Pero, de alguna manera, existió. Bianca se movía con fluidez detrás de la barra, tomando diferentes botellas, con manos expertas trabajando con precisión. Carolina se encontró observando, no solo la técnica, sino a la persona detrás de ella. Sin preguntar, Bianca deslizó otro cóctel azul brillante frente a ella. No siempre, dijo Carolina. Siempre asumes que quiero lo mismo, no siempre. Bianca se apoyó en el mostrador, ladeando la cabeza. Pero esta noche, necesitas esto. Carolina observó sus labios apretados. Lo dices como si me conocieras. Bianca sonrió con suficiencia. Quizás sí. Por alguna razón, esa declaración envió calor a través del pecho de Carolina, aunque lo enmascaró tomando un sorbo lento. ¿Qué turno más duro?, preguntó Bianca, observándola atentamente. Carolina exhaló. Hoy perdí a un paciente. No pude hacer nada. Bianca no ofreció garantías inútiles. Simplemente asintió. Veo eso mucho aquí, dijo. Gente que ahoga su dolor en alcohol, intentando olvidar. ¿Y tú?, preguntó Carolina, mirándola a los ojos. ¿Qué haces cuando la situación se complica demasiado? Bianca dudó solo por un segundo, lo suficiente para que Carolina captara algo detrás de su exterior confiado. Sigo moviéndome, dijo finalmente Bianca, esbozando una pequeña sonrisa. Quedarme quieta no es una opción para mí. Sus miradas se cruzaron por un instante demasiado largo, y Carolina sintió el peso. Había pasado tanto tiempo encerrándose en sí misma, sin permitir que nadie se acercara demasiado. Pero Bianca tenía esa forma de verla sin que ella se diera cuenta. Una repentina ovación desde el otro lado de la barra rompió el momento. Bianca miró hacia allá y negó con la cabeza. Parece que me necesitan, dijo, lanzándole un guiño juguetón a Carolina antes de alejarse. Carolina estaba sentada allí, acariciando el borde de su copa con los dedos,
con el corazón latiendo un poco más rápido que antes. Por primera vez en años, algo se sentía diferente. Y no estaba segura de si quería ignorarlo. La noche había empezado como cualquier otra. Roa 77 bullía con su público habitual, grupos de amigos riendo, parejas acercándose y bebedores solitarios que lidiaban con sus problemas en silencio. Carolina estaba sentada en la barra, sin tocarla, acariciando la condensación de su vaso. Bianca había estado ocupada toda la noche. Sus movimientos eran rápidos y fluidos mientras hacía malabarismos con los pedidos, lanzándole a Carolina alguna que otra mirada y una sonrisa cómplice. Carolina no estaba acostumbrada a sentirse notada. Era inquietante y embriagador a la vez. Entonces, el ambiente cambió. Empezó con voces altisonantes al fondo de la barra, y fue aumentando rápidamente. Carolina miró por encima del hombro mientras dos hombres se enfrentaban, con posturas tensas y bebidas chapoteando en sus manos. «Allá vamos», murmuró Bianca, moviéndose ya desde detrás de la barra. Carolina instintivamente buscó su muñeca antes de poder irse. «No deberías involucrarte». Bianca le lanzó una sonrisa, pero había algo serio en su mirada. «Este es mi documento. Tengo que hacerlo», dijo Carolina. A Carolina no le gustó nada. Bianca se acercó a los hombres con voz tranquila pero firme. «Muy bien, caballeros, vamos con calma. ¿Quieren dar puñetazos? Hay toda una ciudad afuera. Elijan una acera». El más alto de los dos hombres se giró, visiblemente ebrio. «Ocúpate de tus asuntos, señora», dijo Bianca. Ella no se inmutó. «Esto es asunto mío», repitió. La tensión aumentó. Carolina agarró su vaso con fuerza, lista para intervenir si la situación se intensificaba. Entonces sucedió. Uno de los hombres, en un repentino ataque de agresión, empujó a Bianca a un lado. Ella se tambaleó hacia atrás, golpeándose con los hombros contra el borde de una mesa, antes de perder el equilibrio y caer al suelo con fuerza. Carolina se puso de pie antes de darse cuenta de que se había movido. La adrenalina la invadió y, de repente, estaba arrodillada junto a Bianca. Sus instintos médicos la dominaron. «Bianca», dijo bruscamente, buscando heridas con las manos. «No tiene huesos rotos ni sangrado excesivo, pero tiene un bulto feo en la frente». Bianca parpadeó y la miró, un poco aturdida, pero sonriendo de todos modos. «Hola, doctor», dijo ella mirando hacia arriba. «Parece que finalmente logré que me tocaras». Carolina dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. «Eres un idiota», dijo ella, sin negarlo. Carolina se levantó y se giró hacia los dos hombres. «Sal de aquí», dijo ella con expresión oscura. Quizás fue la forma en que lo dijo, tranquila, fría, firme, pero los hombres dudaron antes de tambalearse hacia la salida. El personal de seguridad del bar finalmente los alcanzó, asegurándose de que se habían ido. Carolina volvió a mirar a Bianca, que seguía sentada en el suelo. Su sonrisa era más suave ahora. «¿Estás bien?» «Sí», Bianca hizo una mueca, frotándose la cabeza. «Pero creo que necesito acostarme. ¿Vienes conmigo?», dijo Carolina, ya ayudándola a levantarse. Bianca se inclinó hacia ella, su aliento cálido contra el cuello de Carolina. «Si querías una excusa para llevarme a casa», susurró Bianca. «¿A casa? Podrías haberla pedido». Carolina puso los ojos en blanco, pero su agarre sobre Bianca se apretó un poco. Esta era más que una noche caótica. Algo había cambiado. El viaje al hospital fue tranquilo, pero no incómodo. Bianca iba sentada en el asiento del copiloto del coche de Carolina, con una mano ligeramente presionada contra la frente y los ojos entrecerrados. La tenue luz de las farolas le iluminaba el rostro, resaltando la ligera tensión en su mandíbula. «No tenías por qué llevarme», murmuró Bianca con la voz cargada de cansancio. Carolina mantuvo la vista fija en la carretera, agarrando el volante con más fuerza de la necesaria. «Te golpeaste la cabeza. Podrías sufrir una conmoción cerebral leve». Bianca rió suavemente. «Qué serio, doctor».
Es casi tierno. Carolina la miró fijamente, pero Bianca se limitó a sonreír a pesar de su incomodidad. Al llegar al hospital, Carolina estacionó en el estacionamiento del personal y guió a Bianca por la entrada trasera para evitar la multitud en la sala de espera. La ventaja de saber que había un médico dentro. Bajo las intensas luces fluorescentes, Carolina evaluó a Bianca, examinando cuidadosamente sus pupilas y presionando suavemente su cuero cabelludo. «Vivirás», dijo finalmente Carolina, dando un paso atrás. Bianca sonrió con suficiencia. «Me alegra saberlo. Tengo la agenda muy ocupada. Preparo bebidas elegantes y coqueteo con médicos estirados». Carolina suspiró, pero sus labios se curvaron hacia arriba a pesar de ella misma. Ahora Bianca la observaba atentamente y su actitud burlona se suavizó hasta convertirse en algo más tranquilo. «No tenías por qué hacer todo esto», dijo en voz baja. «La mayoría de la gente no lo haría». Carolina dudó. Sus dedos se flexionaron instintivamente como si tratara de sacudirse el extraño peso en su pecho. «No eres como la mayoría de la gente», admitió. Las palabras se le escaparon sin que pudiera contenerlas. El silencio se extendió entre ellos, cargado, incierto. Por un segundo, creyeron que algo podría suceder, algo para lo que ninguno de los dos estaba preparado. Entonces Carolina dio un paso atrás, carraspeando. «Deberías descansar», dijo, volviendo a su tono profesional. «Enseguida te llamaré una enfermera. Supongo que te veré en el bar entonces», preguntó Bianca, con voz ligera pero con un matiz de algo real debajo. Carolina dudó y luego respondió suavemente. «Sí, creo que lo harás». Al salir de la habitación, sintió una opresión en el pecho, algo desconocido. Se dijo a sí misma que era solo cansancio, pero en el fondo, sabía que no era así. A Bianca no le gustaban los hospitales. Había tolerado las pruebas, las luces brillantes, la forma en que Carolina había recuperado repentinamente su actitud fría y profesional. Pero en cuanto le dieron el alta, se fue, no solo del hospital, ni solo de la idea de descansar. Lo dejó todo atrás por una noche porque necesitaba olvidar. Para cuando regresó a Roa 77, el local seguía animado. Algunos clientes habituales la recibieron con preocupación, pero Bianca lo ignoró con una sonrisa arrogante. Al llegar a la barra, con la cabeza aún dolorida, necesitaba algo familiar, algo que la anclara. Necesitaba una copa, pero antes de que pudiera servirse una mano le arrebató la botella de las manos. Bianca se giró, sabiendo ya a quién vería. Carolina. Estaba de pie al otro lado de la barra, todavía con su uniforme de hospital, el pelo un poco despeinado y la mirada penetrante. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Carolina en voz baja pero firme. Bianca se apoyó en el mostrador, sonriendo con suficiencia. «Tomando algo. Deberías probarlo algún día». Carolina no sonrió. «Te golpeaste la cabeza. Beber es una idea terrible». «Mira eso», dijo Bianca, luchando por no sorprenderse. «Sí que te importa». Carolina exhaló bruscamente, visiblemente frustrada. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué actúas como si nada importara?» «Porque no es así», dijo Bianca con voz monótona, pero con los dedos ligeramente curvados sobre el mostrador. «No me gustaba que me vieran así». «¿Y qué si lo es?», dijo. «¿Y a ti qué te importa, doctora?». Carolina la miró fijamente un buen rato y luego, sin poder contenerse, dijo: «Porque importas». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas entre ellas. La sonrisa de Bianca se desvaneció por primera vez en mucho tiempo. No tenía una respuesta ingeniosa, un chiste, una distracción. En cambio, se acercó, con la mirada fija en Carolina. «Entonces, demuéstralo», susurró, y antes de que ninguna de las dos pudiera pensar, antes de que Carolina pudiera razonar, antes de que Bianca pudiera apartarse, Bianca la besó. No era un juego. No era una provocación. Era real. Y por un instante, solo un instante, Carolina se permitió corresponderle el beso.
hasta que la realidad la destrozó. Carolina se apartó demasiado rápido, con los ojos abiertos y el corazón latiéndole con fuerza. Esto no puede pasar, murmuró. La expresión de Bianca cambió, ni de ira ni de tristeza, sino algo cercano a la decepción. Carolina se dio la vuelta y salió del bar. Bianca se quedó allí, sin aliento, agarrada a la barra. Había tenido razón en una cosa, a Carolina sí le importaba. Solo que aún no estaba lista para admitirlo. Carolina salió de Rota 707 como si el lugar estuviera en llamas. Respiraba agitadamente, el corazón le latía con fuerza en el pecho, como si acabara de correr una maratón. Bianca la había besado, y peor aún, ella le había correspondido el beso. Se llevó una mano a los labios, como si pudiera borrar la sensación, la calidez, la sensación, demasiado natural, demasiado correcta. Esto no se suponía que pasara. No se suponía que se sintiera así. Pero, Dios mío, una llovizna suave empezó a caer, salpicando el pavimento. Al llegar a su coche, no se movió para entrar, sus dedos se apretaron alrededor de las llaves. Necesitaba respirar, pensar. Pero solo podía pensar en Bianca, en su sonrisa, en cómo siempre parecía tan segura de sí misma sin esfuerzo, excepto que esta noche, por primera vez, Bianca parecía vulnerable. Y Carolina había huido. Murmuró entre dientes a sus espaldas. Tras ella, la puerta de Rota 77 se abrió, y de repente la voz de Bianca atravesó la lluvia. Siempre huyes de las cosas que te asustan, doctora. Carolina se quedó paralizada. Oía los pasos de Bianca acercándose, pero no se giró. No me voy, dijo en voz baja. Bianca soltó una suave risa, pero no le hizo gracia. No, entonces. ¿Cómo se llama salir hecha una furia después de besarme? Se detuvo. Carolina notó la frustración en su voz. Ya te lo dije. Carolina finalmente se giró para mirarla. Esto no puede pasar. Bianca ladeó la cabeza, con los brazos cruzados. ¿Por qué? ¿Porque tú eres médico y yo solo camarera? ¿Porque llevamos vidas diferentes? Carolina negó con la cabeza. Porque, dudé. Me obligué a encontrar las palabras. Porque no sé cómo desear esto. Porque no sé cómo permitirme sentir esto. Pero no dijo nada de eso. En cambio, dijo, porque es complicado. Bianca exhaló, negando con la cabeza. Sigues diciéndote eso, doctor. Pero seamos realistas, esto no es complicado. Es sencillo. Se acercó, sus ojos oscuros se clavaron en los de Carolina. ¿Sentiste algo? Yo sentí algo. Y me devolviste el beso. A Carolina se le revolvió el estómago. Odiaba la facilidad con la que Bianca podía romper sus defensas. Fue un error, dijo, forzando las palabras. Aunque le pareciera mentira, la expresión de Bianca no cambió. De hecho, parecía cansada. Cierto, dijo ella. Es algo así, ¿eh? Ir a lo seguro. Nunca permitirte sentir nada real. Carolina se estremeció. No es justo, murmuró. Bianca dejó escapar un suspiro, negando con la cabeza. Tienes razón. No lo es. Retrocedió un paso, creando finalmente distancia entre ellas. Pero ninguna se apartó. Carolina guardó silencio. La lluvia arreció, cayendo con más fuerza, empapando la camisa de Bianca y haciendo que mechones de su cabello oscuro se le pegaran a la frente. Miró a Carolina una última vez antes de volver a la barra. ¿Sigues en el bar?, preguntó Bianca. Carolina miró fijamente la pantalla, se le aceleró el pulso. Después de 4 días sin hacer nada, Carolina se acercaba. Exhaló lentamente, con los dedos suspendidos sobre el teclado. Y entonces, escribió 2 palabras. Estoy aquí. Carolina había pasado días corriendo, pero ahora conducía más rápido de lo debido.
El corazón le latía con fuerza mientras zigzagueaba por las calles casi vacías hacia Rota 77. Su mente le gritaba que era un error, que debía darse la vuelta, que no tenía ni idea de qué iba a decir. Pero algo más profundo, algo más fuerte, la impulsaba a seguir adelante. Había pasado demasiado tiempo fingiendo que no le importaba. Era hora de dejar de mentirse a sí misma. El neón del letrero de Rota 77 parpadeaba frente a ella, reflejándose en el pavimento mojado por la lluvia anterior. Aparcó al azar, saliendo al aire fresco de la noche, sintiendo el peso de cada palabra no dicha en su pecho. A través del ventanal, vio a Bianca, la camarera, apoyada en el mostrador, con el teléfono aún en la mano, como si no estuviera segura de si Carolina aparecería. Por un segundo, Carolina dudó. Era el momento de elegir. Y esta vez, no iba a irse, empujó la puerta. Bianca levantó la vista al instante. Sus ojos oscuros brillaban con algo indescifrable. Alivio, sorpresa, esperanza. «Viniste», dijo Bianca, con la voz más suave de lo habitual. Carolina tragó saliva con dificultad y se acercó. «Sí». Una pausa, pesada y tensa. Bianca ladeó la cabeza, observándola. «¿Siempre tardas 4 días en responder los mensajes, o es que soy especial?» Carolina dejó escapar un suspiro silencioso, mitad risa, mitad algo completamente distinto. «Lo eres», admitió. El aire cambió. La sonrisa burlona de Bianca se desvaneció levemente, reemplazada por algo real. «Mira», exhaló Carolina, yo no sé cómo hacer esto». Bianca no apartó la mirada. «Luego, déjame ponértelo fácil». Rodeó la barra, acortando la distancia entre ellas lentamente, como esperando a ver si Carolina se apartaba. No lo hizo. «No tienes que saber cómo hacer esto», murmuró Bianca en voz baja. «Solo tienes que dejar de luchar». El pulso de Carolina retumbaba en sus oídos. Aún podía irse. Aún podía protegerse. Nada de esto importaba. Pero ya no quería. Así que dio un paso adelante, solo uno, y susurró: «Ya no quiero correr más». Bianca la observó durante medio segundo antes de acortar la distancia que la separaba, y entonces Carolina la besó. No fue un beso vacilante ni fugaz. Fue un beso de verdad. Esta vez, no se apartaba. Esta vez, la elegía, y cuando Bianca le devolvió el beso, acercándola más, Carolina finalmente se dejó caer. El beso fue diferente esta vez, sin vacilación, sin miedo, sin huida. Carolina lo sintió todo, la calidez de las manos de Bianca contra su cintura, la forma en que su cuerpo se inclinaba instintivamente, la suave pero urgente presión de los labios de Bianca contra los suyos. Fue como exhalar por fin después de contener la respiración durante tanto tiempo. Al separarse, ninguno se movió. Sus frentes se unieron, sus respiraciones se mezclaron en el silencio del bar casi vacío. Bianca fue la primera en hablar. «Se te da fatal evitarme, doctor», murmuró con un tono burlón. Pero sus manos en la cintura de Carolina no la soltaron. Carolina resopló, casi riendo. «Sí», admitió. «Resulta que no quiero». Bianca se apartó lo justo para mirarla, ahora seria. «Dime qué es esto», dijo en voz baja, «porque necesito saber que no vas a despertar mañana y fingir que nunca pasó». A Carolina se le encogió el estómago, pero por una vez, no apartó la mirada. Había pasado tanto tiempo escondiéndose tras la lógica, el control, la distancia. Pero nada de eso le había impedido sentir esto, sentir a Bianca. «No sé cómo hacer esto», admitió. «No sé cómo ser de las que dejan que las cosas pasen. Pero lo que sí sé», tragó saliva con dificultad, «es que no quiero perder esto. No quiero perderte a ti». La expresión de Bianca se suavizó, algo vulnerable brilló en sus ojos oscuros. «De acuerdo», susurró. «Entonces no lo hagas». Fue tan simple. Pero lo era todo. Una sonrisa lenta, casi de alivio, se dibujó en los labios de Carolina. «De acuerdo».
Por un momento, simplemente se quedaron allí, viviendo en esta nueva y frágil realidad. Entonces Bianca sonrió con suficiencia. ¿Entonces esto significa que oficialmente puedo empezar a llamarte mi cliente favorito? Carolina puso los ojos en blanco. Para nada. Bianca se rió y tiró de ella para darle otro beso. En fin, Carolina se permitió sonreír. Quizás no tenía todas las respuestas. Quizás esto era aterrador. Quizás aún estaba aprendiendo a desear algo sin huir de ello. Pero por ahora, estaba exactamente donde quería estar. Con Bianca, una semana después, Carolina regresó a Rota 77. Pero esta vez, se sentía diferente. No estaba allí solo para relajarse después de un largo turno. No estaba allí para evitar algo que no quería sentir. Estaba allí porque quería estar. Bianca la miró desde detrás de la barra en cuanto Carolina entró, y entonces sonrió. No la sonrisa burlona y arrogante a la que Carolina estaba acostumbrada, sino algo más suave, algo real. Sin decir palabra, Bianca sacó un vaso, moviéndolo con la misma soltura que Carolina había llegado a admirar. Mezcló los ingredientes sin dudarlo, sirviendo algo nuevo, algo que Carolina no había visto antes. Cuando por fin le acercó la bebida, el líquido era de un azul intenso y profundo, más oscuro que el que le había dado la primera noche. Carolina arqueó una ceja. Esto no es lo que suelo hacer, no, dijo Bianca, apoyándose en el mostrador, con sus ojos oscuros brillando. Es nuevo, solo para ti. Carolina estudió la bebida y luego miró a Bianca. ¿Tiene nombre? La sonrisa de Bianca se ensanchó. Sí, lo llamo no a emergencia. Carolina soltó una risita. ¿En serio? Bianca se encogió de hombros, intentando contener una sonrisa. Bueno, tienes la costumbre de aparecer en mitad de la noche con cara de haber tenido el peor turno de tu vida, y siempre soy yo quien te salva de ello. Carolina puso los ojos en blanco, pero no pudo ocultar la sonrisa que se dibujaba en sus labios. Tomó el vaso y bebió un sorbo lentamente. El sabor era familiar pero más rico, más profundo, tal como lo habían sido las últimas noches, como el comienzo de algo nuevo. Bianca la observó expectante. Bueno, Carolina dejó el vaso, inclinándose ligeramente, creo que lo dijo en voz más baja, solo para Bianca, para que pudiera empezar a acostumbrarme a esto. La sonrisa de Bianca se suavizó. Bien. Carolina echó un vistazo a la barra. Hay mucha gente esta noche, sí, dijo Bianca, mirando a la multitud. Pero dame una hora y soy toda tuya. Carolina le sostuvo la mirada, sintiendo que algo se asentaba en su interior. Había pasado tanto tiempo creyendo que tenía que elegir entre el control y el caos, entre el trabajo y algo más profundo. Pero allí, con Bianca, y saboreando la no emergencia que aún persistía en sus labios, se dio cuenta de que no tenía que elegir. Podía tener ambas cosas. Y por primera vez en mucho tiempo, Carolina no le tenía miedo. Le daba la bienvenida.